Tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual. Todo al alcance de sus ojos. I got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I run around the whole world, chasing that thrill. From the bottom to the top, I'm finna knock it out. Oh no, I'm the talk of the town. I know you're feeling it now. Come on and move to the sound. And keep it going, and turn it up loud. Transitions. Luz bajo control. Pide a tu especialista de la visión el nuevo Transition Signature Gen 8. Un cordial saludo a América Latina. Hasta hace algunos años, quizás pocos, se hablaba de que tratar de recuperar ciertas condiciones oculares y visuales después de alguna edad era muy difícil. Ahora, se hablaba que después de los 10, 12, 15 años, dependiendo del autor, de quien lo proponía, se decía ya para qué hacer un tratamiento, ya para qué tratar de recuperar algunas habilidades perdidas o estimular algunas actividades o habilidades mejor. Pues con el tiempo y especialmente con el avance de la ciencia y las investigaciones, se ha llegado a concluir que a través de la neuroplasticidad y del entrenamiento estratégico adecuado, se logran recuperar muchas habilidades, muchas que antes se decía que no. Por eso, hoy hemos invitado a una experta en el tema. Ella es optómetra colombiana y se ha especializado precisamente en esto, en el tema de la neuroplasticidad, la ortóptica, la visión binocular. Y hoy tenemos con ella un tema espectacular con Marcela Camacho, que tiene que ver con el entrenamiento de habilidades visuales en adultos mayores. Así que, doctora Marcela Camacho, bienvenida a Salud Visual Hoy. Hola Javier, muchas gracias por la invitación, gracias a Franja. Es un placer para mí hoy estar compartiendo con ustedes este tema tan importante y que muchas veces se ha dejado de lado pues en el adulto mayor. Así es. Doctora Marcela, ¿por qué no empezamos un poquito esta parte que es tan interesante precisamente por la percepción que traíamos en el pasado de qué tanto podríamos ayudarle a personas de cierta edad en adelante en recuperar habilidades visuales y cómo ahora ese concepto cambia? Porque quizás para muchos nos quedamos en ese momento en que ya no se puede hacer nada. ¿Cómo viene la historia, la percepción de qué tanto se podía ayudar a estas personas después de cierta edad? Pues sí, Javier, mira, cuando nosotros vimos geriatría, se hablaba de que llegaba un momento en que ya el sistema no generaba mayor recuperación o que la posibilidad de trabajar en los adultos mayores era muy bajita. Y todas las nuevas investigaciones, como tú dices, la parte de neuro ha avanzado muchísimo, ha mostrado cómo el sistema sigue haciendo sinapsis a pesar de la edad. Entonces, claramente, después de los 60 años, nosotros entramos en un proceso donde la regeneración neuronal es menor, ¿no? Hay menos sinapsis, sin embargo, no quiere decir que no las haya. Entonces, nos pegamos de ahí para lograr mejorar procesos que directamente influencian la calidad de vida de las personas. Yo te pongo un ejemplo, o sea, una persona pensionada de 65, 70 años que todavía está en plena función, que su trabajo seguramente es leer, es asesorar, una señora que le guste leer la Biblia, coser. ¿Cómo es posible que si vamos a hablar, digamos que netamente de optometría en cuanto a función muscular o en otras cosas que ahorita hablamos, una insuficiencia de convergencia no pueda ser manejada? O sea, ¿qué pasa si una viejita de 80 o más, perdón la palabra viejita, una persona mayor, que su vida sea tejer, no puede tejer porque tiene insuficiencia de convergencia W, o no puede leer porque tiene insuficiencia de convergencia W? Entonces estábamos descartando posibilidades con las cuales nosotros podemos aportar a la vida de las personas y claramente con resultados positivos. Marcela,
Tengo claro que el programa de hoy está pensado en los adultos mayores y vamos a profundizar allí. Pero también quiero preguntarte, en el pasado nosotros hablamos de reeducar niños y trabajar insuficiencias, estrabismo solamente hasta los 5, 7, 10 años. Esto también se aplica y por supuesto se abre más la posibilidad para ampliar nuestros tratamientos a cualquier edad. Por supuesto, sí, a nosotros nos enseñaban hace 20 años que una ambliopía, un proceso visomotor se trabajaba máximo hasta los 6 años y que después la posibilidad de recuperación era muy bajita. Pero ya por neurofisiología hemos encontrado, primero, una capa nueva de fotorreceptores que son sensibles a la estimulación luminosa. Segundo, que las sinapsis siguen haciéndose durante toda la vida. Y tercera, que los mapas o los mapeos cerebrales cambian con la estimulación. Entonces, que hoy te hagan un mapeo cerebral, muy seguramente, si tú te dedicas a hacer deporte, si tú te dedicas a aprender un idioma, lo que sea que hagas, muy seguramente te repiten tu mapeo cerebral y en 3 o 4 meses es diferente. Eso quiere decir que migran, que hay conexiones. Esas conexiones son las que nosotros estamos utilizando para trabajar ambliopías, incluso en pacientes adultos. Obviamente no te puedo negar que entre mayor sea la persona es más difícil el proceso y la recuperación es más complicada, pero ya la neurociencia nos ha mostrado, obviamente con investigación científica seria, que hay posibilidades de recuperación a través de nuevos softwares, de nuevas terapias. O sea, la ciencia ha avanzado mucho y esa etapa de pleóptica que ya casi está cerrando la puerta, está abriendo nuevas posibilidades en neurociencia para los optómetras que nos dedicamos al entrenamiento visual. Bueno, muy bien. Entonces vamos a partir de un concepto básico antes de abordar las personas de la tercera edad. Y es, hoy en día, la experiencia, la evidencia, las nuevas terapias, los nuevos medios nos demuestran que sí, que el cerebro, al ser estimulado a través de los ojos, nos permite, en la mayoría de edades, en la medida que aumente la edad, poder hacer tratamientos desde ambliopías, estrabismos, y si se puede hacer eso, pues se puede hacer lo demás, que quizás es mucho más simple. ¿De acuerdo? En donde quizás nosotros hemos abandonado esa posibilidad es en la tercera edad. Ya habíamos entendido que el niño podía ser atendido, que un adolescente también, que incluso el adulto, pero estamos hablando ahora de la tercera edad. Muy bien. En tercera edad, doctora Marcela, estamos descuidando nosotros mucho este concepto de ayudarles a ellos a vivir su vida de la novela, el texto, la lectura. Yo los he visto jugar ajedrez por virtual. Es una locura, tiene una actividad espectacular. Nos hemos olvidado un poco de ellos porque no sabíamos que había este gran potencial. Yo creo que sí, yo creo que hay varios factores. Uno, que nos habíamos preconceptualizado que después de determinada edad no había nada que hacer. Dos, que consideramos que como ya están mayores, pues para qué trabajarles. Y tres, pues que no estamos a la vanguardia de la neurociencia donde muestran que hay evidencia. Hay un concepto muy importante que mostraron el año pasado en varios artículos dedicados específicamente al deporte, pero que aplican a todos los campos, y es la reserva cognitiva. Hicieron investigaciones en las cuales compararon 2 cerebros de 2 personas de la misma edad, obviamente post-mortem, uno que ha tenido Alzheimer y otro que no ha tenido Alzheimer, y encuentran que el daño cognitivo los cambios anatómicos y patológicos de los cerebros fueron los mismos, pero a una persona dio Alzheimer y a otra persona no dio Alzheimer. Yo estoy poniendo el ejemplo solo de 2 cerebros, pero eso fue una investigación muy grande. Encuentran que a pesar de que los 2 cerebros tienen los mismos cambios anatómicos, una persona desarrolló la enfermedad de la pérdida de memoria y la otra persona no la desarrolló. Entonces ahí es cuando empiezan a hacer todos los resultados de reserva cognitiva. Entonces te dicen, todo lo que tú hagas antes de los 60, que es cuando más capacidad de sinapsis y de regeneración tienes, te va guardando como una reserva en el cerebro, de tal manera que cuando tú dejes de hacer esas actividades, esa reserva empieza a suplir todo lo que tú no hiciste. Entonces eso está relacionado con la buena nutrición, con el no abuso del alcohol, con el ejercicio, y por eso esas investigaciones fueron enfocadas más a la parte deportiva, con actividades neurológicas, con actividades sociales y con el sueño, tener las horas de sueño completas.
Entonces, es como la reserva que nosotros vamos guardando para que después de los 60 tengamos algo, digamos que para cogernos de ahí y permitir que el cerebro siga funcionando igual. Entonces, con base en esa reserva cognitiva, entonces hay muchas cosas que podemos hacer. El restablecimiento muscular, donde entran las insuficiencias de convergencia, los problemas vergenciales, los problemas de descompensación del tono muscular que van a generar síntomas, sobre todo en las actividades de cerca. Y más ahora, como tú mencionas, pues que la vida se nos volvió en un 80% virtual cuando estamos en pandemia y en cuarentena, donde muchas personas ya están haciendo más uso de su computador, que muchas veces los adultos mayores no eran tan tecnológicos y ahora les ha tocado. Entonces se exacerban esas molestias. Entonces uno en la parte muscular, ocular. Pero ¿qué pasa en la parte de memoria visual, de atención visual, de coordinación ojo-mano, de respuesta refleja? O sea, ¿por qué cuando uno es mayor tiende a caerse más fácil, a tener más accidentes cuando camina? ¿Por qué dejan de trotar? ¿Por qué en Estados Unidos les quitan el pase o les generan limitaciones en algunas vías rápidas y tienen que irse por vías alternas por esas disminución en las capacidades oculomotoras que muchas veces tienen su punto de base en la visión, en la información que entra a los ojos a través del cerebro? Entonces ahí es donde entramos nosotros, Javier, a ayudar a mejorar esa calidad de vida en tantos aspectos. No, es que esto está buenísimo. Mire, doctora, usted acaba de hacer una relación y voy a ir de la vida general a la ocular. Sí. Después, en la tercera edad y en la media, antecitos de la tercera edad, empezamos a perder cierta coordinación. Somos más lentos, sí, tenemos más temor de tropezarnos y quizás nos quedamos más, y esa probabilidad va creciendo con la edad. ¿Qué otras situaciones se presentan de la vida normal, doctora, que nosotros, porque la siguiente parte es cómo desde nuestro consultorio de optometría podemos ayudar a esas personas ahora mismo que aún no han llegado a los 60. Si ya están a los 60, pues igual les vamos a ayudar. La respuesta va a ser más lenta, necesitamos más constancia, pero se les puede ayudar. ¿Qué otra cosa están sufriendo ellos que nosotros tenemos que analizar dentro de su vida natural y que podemos empezar a trabajar? Pues yo creo lo visual que lo tenemos claro, digamos en la lectura, las actividades de cerca y eso. En lo motor, pues como se empiezan a perder capacidad coordinativa, entonces que se tropiecen caminando, que disminuyan su visión periférica, lo que genera más accidentes, más riesgos de ser atropellados, de caerse en un hueco, en un tope de la acera que no vean. En las actividades de conducción, pues obviamente pierden reflejos, pierden velocidad de reacción, respuesta motora. Entonces al conducir pues empiezan a tener más alteraciones. En la parte de memoria, entonces empiezan a perder la memoria y por tanto la seguridad, y esas pérdidas de atención y de memoria van relacionadas también con la autoestima. Entonces, por ejemplo, una persona, un adulto mayor que ya no le sea cómodo leer y es lo que le gusta hacer, entonces deja de leer y empieza a dormir más tiempo, por lo tanto se vuelve más sedentario y por lo tanto su estado emocional también se afecta y entran en depresión porque ya les da miedo salir solos, porque ya no pueden hacer lo que hacían antes. Entonces digamos que eso se vuelve una bola de nieve, Javier. Sí, una bola de nieve que influye hasta la parte emocional. Claro, porque si pierden su capacidad, si ya no pueden hacer lo que querían antes, si ya no les prestamos atención, pues emocionalmente hay una depresión y bueno. Mire, lo valioso es que todo esto que usted reporta podría también ser influenciado por nosotros desde el consultorio. La doctora Marcela Camacho, ella es especialista en neuroplasticidad ocular, ella es ortoptista, optómetra colombiana, la conocemos todos en América Latina, dice, mire, vamos a pensar en la persona de la tercera edad. Le encanta leer, pero pierde capacidad de lectura. El tema de la coordinación motora, correr, caminar, bajar escaleras, se vuelve difícil. Además, porque también empiezan a tener problemas de visión periférica. Muchos de ellos conducen, pero ya no se sienten seguros al conducir precisamente por eso, porque no hay una buena coordinación. Algunos empiezan a perder la memoria y eso empieza a generar cierta depresión, se disminuye su autoestima, se vuelven más sedentarios, duermen más y todo genera también un cuadro de enfermedad, porque ya sabemos el vínculo emocional con la parte física. Muy bien.
En la parte muscular nos dijo, miren, ellos tienen problemas de insuficiencias de convergencia, tienen pues problemas vergenciales, la coordinación ojo-mano, las capacidades oculomotoras se disminuyen. ¿De qué depende que una persona de la tercera edad llegue con buenas o malas condiciones? De una cosa que la doctora reporta en la ciencia con base en la investigación que se llama reserva cognitiva. Es decir, todo el trabajo que hayamos hecho ahora, ustedes mismos que nos escuchan, a favor de una buena salud y de una buena salud ocular, lo van a aprovechar, lo vienen ahorrando para la tercera edad. Ahora sí, ¿cómo? Estoy en mi consultorio, tenemos mucha gente que está en la óptica, está en el consultorio, doctora Marcela, en América Latina, dicen muy bien. ¿Qué empiezo a trabajar? ¿Cómo empiezo a hacerlo? Y quisiera vender este primer concepto, doctora Marcela. El primer paso es no partir de que la persona esté mal de los ojos. Si la persona está bien, pues podemos partir de que aunque esté bien, tiene una buena visión, tiene buenas gafitas, para cerca, para lejos, progresivos. Sin embargo, ¿podríamos partir de la gente sana, doctora Marcela? Claro. Antes de responderte la pregunta, quiero dejar como un asterisco para que después retomen seguramente con un especialista en baja visión. Y es que yo no mencioné las personas que realmente tienen una enfermedad, una alteración retinal, una alteración de nervio óptico, un glaucoma, algo que genere baja visión, en la que claramente ese entrenamiento de coordinación, de visión periférica, de respuesta motora, hay que hacerlo. O sea, todos los pacientes de baja visión necesitan integración visomotora, visoauditiva, ¿sí? Porque es lo que les va a dar la herramienta para que su patología no se convierta, además, en una depresión. Pero digamos que eso, dejándolo en el tintero para que tengas el asterisco y después lo retomen con un especialista en baja visión, pero vale la pena decir que también entra hoy dentro de nuestro tema esa parte de enfermedad. Ahora, tu pregunta específica, la parte sana, pues claro, o sea, te voy a poner el ejemplo de mi papá. Mi papá es un hombre de 70 y algo años que todavía es activo, que tiene su carro, que sale con mi mamá a hacer vueltas, que van al mercado, que le gusta leer, que le encanta el computador, que ahora entonces asesora sus clubes sociales de Kiwanis, ¿sí? Entonces, imagínate mi papá que está sano y tiene sus gafas y con las cuales ve perfecto. Pero ¿qué pasa si mi papá empieza a perder esa capacidad de lectura? ¿Qué pasa si cuando usa el computador él a veces se cansa? Casi todo el mundo asume que es normal que cuando uno sea adulto mayor pierda la memoria. Es que se me están olvidando las cosas, pero es normal porque soy mayor. Es que ya me estoy volviendo viejito. No. Entonces es una persona sana que está perdiendo capacidades y lo relaciona directamente con su condición de edad. Entonces, esos son los que nosotros podemos ayudar. Más allá de ponerle una corrección óptica, que es lo que tú dices, llegan a tu consultorio por una corrección óptica, por unos progresivos, muchas veces por unos transition, porque ya pues su capacidad de adaptación a la luz no es tan buena. Pero en su vida normal nos cabe preguntarle, bueno, ¿usted lee? ¿Cómo se siente cuando lee? ¿Usted utiliza el computador? ¿A qué distancia lo utiliza? ¿Usted sale a caminar? ¿O se siente seguro cuando camina? Entonces, menciono a mi papá porque a pesar de que toda la vida ha sido un señor súper ágil, hace 3 meses se cayó en la calle y se abrió su cabeza, ¿sí? Entonces, puntos, clínica, todo, y es una persona sana. Y él dice, no, es que me tropecé, ¿sí? Papá, ¿por qué se tropezó? ¿No vio el andén? ¿Había algo que no vio? ¿O sencillamente ya la respuesta motora no es la misma? Entonces, ahí es donde uno les ofrece, oye, ¿cómo estás manejando? ¿Te sientes seguro cuando conduces? No, ya me toca más despacio porque a veces no veo, a veces voy a pasar un carro y no estoy seguro. Esas son todas las condiciones de personas sanas, Javier, en la cual nosotros podemos entrar a mejorar esos procesos, a darles seguridad al conducir, a volverlos más rápidos, a fortalecerles un poquito su respuesta motora, a trabajarles, estimularles un poquito más la memoria que se puede estar perdiendo, pero todo el mundo asume que es normal y no es normal, ¿sí? Entonces, son cosas que van más allá de la corrección óptica, pero que nos involucran directamente en la parte de calidad de vida y en el manejo integral de los adultos, de los pacientes. Perfecto. El caso de tu padre me parece genial, Marcela, porque pues le pasa a todos los adultos mayores. Yo no he escuchado al abuelito que no se caiga y se partió el bracito, en fin.
está bien de sus ojos, está bien de salud, él siente que la edad disminuye un poco algunas condiciones de manera natural y te dicen, sí, tengo eso. ¿Qué hago yo? ¿Cómo empiezo en consultorio? Pues yo normalmente los evalúo. Tú sabes que yo trabajo de manera integral y en el consultorio pues trabaja conmigo un médico y una fisioterapeuta. Entonces nosotros generalmente, más allá de la parte visual, evaluamos también la coordinación ojo-mano, la visión periférica, la respuesta refleja. Nosotros evaluamos estabilidad, equilibrio, propiocepción. Digamos que una vez que el paciente está de acuerdo en que hagamos un manejo integral, lo primero que hacemos es una evaluación integral. Y con esa evaluación le definimos un plan de trabajo. Le decimos, mira, en tu casa vas a hacer estos ejercicios, vamos a empezar a trabajar aquí en el consultorio para fortalecerte estas habilidades. Y hay un neurooftalmólogo muy famoso que se ríe y me dice, mire Marcela, yo no sé si lo suyo sirvió o no, pero los pacientes vienen acá y me dicen que se sienten mejor y con eso ya es ganancia. Entonces, Claro, a mí me da risa porque digamos que como el neurooftalmólogo, pues como que lo cuestiona un poquito porque no nos enseñaron hace 20 o 30 años que los ojos involucran toda la parte motora. Entonces, pues es un concepto que es nuevo en Latinoamérica y yo entiendo que a veces como que lo duden, pero claramente cuando los pacientes vuelven, lo reportan. Entonces yo digo, eso ya, con eso ya es ganancia, ¿sí? Ya eso. Bueno, Marcela, empezamos por dónde? Por las preguntas correctas en el consultorio. Más allá de las normales, cómo le va con la conducción, qué pasa con su memoria, cómo está con la coordinación. 2, hacer la evaluación integral. Más allá también de solamente la ocular. Y es toda esa parte de la coordinación ojo-mano, ojo-pie, todo eso que usted sabe. Cuando usted empieza a evaluarlos, ¿qué es lo que más común encuentra que está mal o que no está bien, que debería estar mejor? Tienen muchos problemas de postura. Los adultos empiezan a alterar su postura claramente. Esa postura puede ser pues por dolencias musculares, espasmos cervicales o lumbares que muchos asumimos que son normales, incluso en personas jóvenes y no. Entonces una es la postura. Al cambiar la postura se empieza a afectar la propiocepción, esa percepción del espacio con relación a su propio cuerpo, por lo tanto problemas de equilibrio. Casi siempre lo que encuentro son problemas de equilibrio, de coordinación motora y respuesta refleja. Y visión periférica. Mira que hay una condición que yo no he encontrado reportada en los libros, pero que encuentro en la mayoría de las personas, y es que no son capaces de separar los movimientos oculares de los movimientos cefálicos, ¿sí? Yo le digo, mire allá, y gira con cabeza completa. Entonces le digo, deja tu cabeza y mira, esto solo con los ojos. Y esa es una condición que yo he encontrado en muchos adultos mayores. Entonces, esa relación oculocefálica. Y es que muchas veces esos movimientos, esa relación oculocefálica es la que te ayuda o no con la visión periférica, por ejemplo, o con el equilibrio. También la velocidad de reacción, porque si tiene que esperar a que voltee, ¿quién es? Y todo esto se va presentando, ¿por qué, Marcela? No me corches, Javier. Yo creo que por el mismo sedentarismo, porque como se sienten inseguros, empiezan a dejar de realizar actividades motoras y eso hace que uno pierda capacidad. Es como los deportistas, si tú entrenas todos los días, cada vez tienes mayor agilidad, pero si tú dejas de entrenar, pierdes capacidad. Entonces, eso mismo está pasando con los adultos, ¿no? Mayores, wow. quietos. Muy bien, y entonces, ¿y qué ha pasado cuando usted les dice esto, doctora Marcela? Les dice, definitivamente, estos problemas de postura, ¿cuál de nosotros a esta altura de la vida ya no tiene problemas de postura y la molestia y el dolor? Y eso genera un cambio de propiocepción, lo cual afecta una serie de reacciones como la respuesta refleja, la velocidad de reacción, la relación oculocefálica. Cuando usted reporta eso, doctora Marcela, ¿ellos acceden a su tratamiento? La gran mayoría sí, la gran mayoría si lo sienten en su vida y quieren mejorar, es que tenemos dos tipos de adultos mayores. Unos que dicen, ay no, yo ya estoy viejito, ya me quedo en mi casa, eso es normal por la edad, esos no vuelven. Entonces me dicen, ay, póngame mis gafitas que yo igual estoy en mi casa y casi no salgo. Y más ahora que en pandemia no pueden. Y otros que dicen, no, yo quiero seguir activo, ¿no? Yo quiero seguir teniendo mi vida, esos sí vienen y encuentran resultados.
y bien cambios en su vida. Yo tengo un señor precisamente que hicimos, que fue parte de uno de los pacientes de muestra de la investigación de Alzheimer. El señor era tenista, además empezó con Alzheimer muy joven, tenía como 60 años, 2 carreras de la Universidad de los Andes, gerente, o sea, un perfil muy bueno para un Alzheimer tan prematuro. Y cuando empezamos el entrenamiento, él me decía, volví a jugar tenis. Yo no había vuelto a jugar tenis hace muchos años y volví a jugar tenis y eso me ha cambiado un poquito la energía, ¿sí? Entonces, yo no estoy diciendo que revertí el Alzheimer, pues ni más faltaba, pero son pequeños cambios que ayudan un montón en lo que siente una persona. Bien, ya tengo aquí algunas preguntas. Claudia Fernández nos dice cómo influyen las patologías oculares. De un instante, Claudia, pero no se lo va a responder todavía porque es que luego viene, estamos hablando de los sanos y luego vamos a hablar los que vienen con problemas oculares. ¿Cómo influyen las patologías oculares que usualmente se presentan en esta etapa de la vida en el éxito de las terapias visuales? Entonces, Claudia Fernández, no se vaya, que todavía me quedan 34 minutos y no quiero dejar ir este mensaje. Tenemos la posibilidad de ayudar a millones de personas que están por encima de los 60 años. Personas que todavía, por supuesto, tienen la capacidad de vivir una vida productiva en todo sentido, pero que esa autopercepción o la general de que después de los 60 empiezo a deteriorarme, les ha hecho daño. Y nosotros como optómetras, desde el consultorio, desde la óptica, podemos ayudarles a mejorar aunque estén sanos visual y ocularmente, a reaccionar mejor en diferentes situaciones de la vida, a ser autosuficientes y no percibirse de esta manera de que me toca, que me ayuden. De tal manera que el mensaje es muy profundo. Además es profundo porque empieza desde la conciencia propia nuestra como profesionales de la visión. Yo puedo ayudarle a la gente de la tercera edad, aunque se sientan bien de los ojos. ¿Para qué? Para que su comportamiento general se vea influenciado por mi trabajo. Para hacerlo, tengo que hacerle las preguntas correctas en relación a la vida que viven. Lo segundo, un examen visual y un examen integral, el cual involucra, por supuesto, todo lo de los ojos, más esa relación corporal con los ojos. Todo esto que nos ha hablado la doctora Marcela. Y se encuentra que sí se ven afectadas diferentes situaciones, circunstancias que se pueden mejorar con los ojos. Entonces, doctora Marcela, voy a la parte de los sanos. Ya sabemos que sí, hay problemas de postura, cambios de propiocepción, respuestas reflejas disminuidas, una baja velocidad de reacción, hay una relación oculocefálica mala, tienen que voltear a mirar para ver, se caen con frecuencia, ya lo describimos. Ya tenemos el diagnóstico. ¿Cómo los trata ya? Usted nos dice, no, yo los trato y ellos llegan allí y están felices. Pero denos una idea de cómo es este tratamiento, cómo trabajan a nivel general y cómo trabajan a nivel ocular, con los sanos. Ahorita que pasamos con los que tienen ya problemas oculares. Pues mira, voy a empezar con ejercicios fáciles en casa. Yo les digo, mire, cuando usted esté conversando conmigo, no vaya a dejar de mirarme los ojos y dígame por favor de qué color son mis zapatos. Entonces ellos intentan bajar, no, sígame mirando los ojos, ¿de qué color son mis zapatos? Entonces ellos empiezan a hacer ejercicios de ese tipo. Le digo, cada vez que usted converse con alguien, intente, sin quitar sus ojos de los ojos de la persona, ¿qué zapatos tiene? ¿De qué color es su pantalón? ¿Tiene cartera? Cuando usted vaya por la calle, intente mirar allá. ¿Hay algún almacén? ¿De qué color es el almacén? ¿Tiene un letrero? ¿Sí? Como para que empiecen a estimular esta parte periférica que uno muchas veces la olvida. Y que son ejercicios fáciles. Le digo, cuando usted vaya a misa, trate, sin dejar de mirar el cura, mire qué gente tiene al lado, ¿sí? Como para hacer esa conciencia periférica que es tan importante en caso de un robo, Javier, en caso de que te vayan se te acerque a alguien, ¿sí? Esa conciencia de visión periférica que uno tiene que volverla a retomar. Cosas como los movimientos cefálicos. Le digo, listo, vamos a hacer ejercicios en los que usted trate de mantener un punto fijo, pero moviendo su cabeza en todas las direcciones, sin mover los ojos de la cabeza, movimientos oculocefálicos. Les digo, empiecen a hacer ejercicios, por ejemplo, en la casa, si tienen baldosas, de caminar por la lineecita de una baldosa, ¿sí? Como tratar de no salirse, para mantener equilibrio. Son cositas bobas que se pueden ir haciendo en casa, pero que empiezan a dar conciencia de esa relación. Aquí en el consultorio, pues digamos que yo tengo, además del personal, como ya les mencioné, la fisioterapeuta y el médico, tengo
plantillas de trabajo de ojo humano, tengo equipos como el Vision Coach para trabajar visión periférica, coordinación ojo humano, pero tengo el Sport Vision Trainer, el SBT, digamos que tengo equipos más elaborados, pero también tengo rieles, tengo pelotas de pilates, tengo con el cordón de Brook, uno puede ir trabajando emergencia al mismo tiempo que estimula visión periférica con letras o con números, con percepción de colores. Mi fisioterapeuta tiene además una maestría en musicoterapia, entonces ella hace ejercicios de integración ojo-oído con percusión para que ellos también integren la parte auditiva, porque pues como ustedes saben, la mayoría de las personas creen que cuando uno está mayor, iba a utilizar la palabra viejito, cuando uno está mayor, es normal que no vea, es normal que no oiga y es normal que tenga pérdida de memoria. Entonces decimos, no es normal, vamos a repetir secuencias auditivas con colores, por ejemplo, para que sea viso-auditivo y de una vez involucre la parte motora. Cosas de ese tipo que se hacen sencillas porque siempre hay que partir de lo fácil a lo difícil, ¿no? Muy bien, nos queda claro. Hay una parte muy interesante que usted nos dejó y quedamos como pensándolo muchos, y es el tema de la reserva cognitiva. Doctora Marcela, todos vamos a llegar a la tercera edad. Si Dios quiere. ¿Cierto? Y usted nos dice, todo lo que usted ahorre a favor de la buena salud va a verlo reflejado después a sus 60 años. Usted nos dice que entonces nosotros a partir de ahora, como profesionales de la visión, deberíamos decirle a la gente este mismo nivel de ejercicios y otros tantos que hay, tanto en casa como en consultorio, para que hagan parte de esa reserva cognitiva y que trabajemos desde ahora. Claro, entre más jóvenes lo hagan, mucho mejor. O sea, yo tengo una paciente que tiene, no sé, 42 años y ella me decía, yo siempre estrello el carro cuando me voy a parquear. O sea, no coordino, o sea, voy a meterme en reversa y no veo la columna, rayo el carro, estrello el otro, no. Y me pasa 2 o 3 veces al año, que eso es un montón. Entonces, claro, le evaluamos toda la parte visoespacial y tiene muy malas relaciones visoespaciales. Por eso es que nunca, pues ahora mayor que 40 años, está re joven, 42, pues esa parte visoespacial se evidencia en una acción que es netamente visomotora, con integración cognitiva, que es conducir. Entonces, no es que vamos a esperar hasta que seamos adultos mayores para esa reserva cognitiva, o sea, desde ya. ¿Qué es lo que más recomiendan? Comer bien, dormir bien, entre 6 y 8 horas diarias de sueño. Obviamente la conferencia que yo vi la estaba hablando un argentino y él decía, tomarse una copita de vino cada noche. Pues nosotros no tenemos esa costumbre porque no cenamos con vino, pero dormir bien, comer bien, continuar con actividades sociales. Él decía, el conversar con la gente, el participar de actividades sociales, hace que uno esté generando como nuevas conexiones porque son conversaciones o actividades diferentes. Y hacer deporte, así sea caminar. Mira que de unos años para acá es que se han empezado el boom de la gimnasia cerebral. Y la gimnasia cerebral no es más que hacer actividades para mantener el cerebro trabajando. Ese es un excelente tema porque ahora nosotros nos encontramos con este aparatico maravilloso con que baja la aplicación. Esto te dice, esto te ayuda, esto trabaja el Alzheimer. ¿Son recomendables estas aplicaciones en donde ponen el cerebro al ejercicio de la memoria, la rapidez mental, la lógica, en fin? Claro, Tetrix es buenísimo porque es pura habilidad visoespacial. Hay muchas aplicaciones que hacen ejercicios de memoria, ejercicios de atención, ejercicios de concentración. Todas esas aplicaciones realmente son buenas. Hay unas que tienen base científica y otras no, pero así no tengan base científica, te están obligando a hacer actividades que tú normalmente no haces. O sea, lo que recomiendan los neurólogos, lávese los dientes con la otra mano. No coja siempre la misma ruta para su casa. Obligarse a cambiar rutas, obligarse a pensar en cosas que nosotros hacemos de manera automática, ¿sí? Cosas bobas que pueden empezar a hacer sudokus, por ejemplo, sopas de letras, todo eso está obligando el cerebro a trabajar. La lectura, por supuesto, también, el hábito de la lectura. Claro. Bueno, muy bien. Hasta el momento hemos hablado de toda la posibilidad de ayuda que podemos darle a esas personas que están sanas, pensando en la neuroplasticidad.
de la tercera edad. Hemos descrito las características de las personas de la tercera edad, de las cosas cotidianas de las que sufren y cómo nosotros desde nuestra profesión podemos ayudarles, empezando desde los mismos cuestionarios, la conciencia nuestra, recomendarles buenos hábitos generales, buenos hábitos que trabajen con los ojos y por supuesto una terapia en consultorio. Doctora, las personas mayores de tercera edad, y tiene que ver con la pregunta de Claudia Fernández, generalmente presentan catarata. La mayoría de cataratas se presentan después de los 60 años. Ya lamentablemente vemos cada vez más degeneración macular relativa a la edad. También sufren del ojo seco y, por supuesto, usted lo ha dicho, tienen problemas de emergencias. Los tratamientos responden de igual manera en estos casos de patología. ¿Cómo abordar a esos pacientes que sí vienen a consulta con sus problemas visuales y oculares? Pues Javier, yo no soy especialista en baja visión, sin embargo ahora por condiciones, circunstancias de la vida hay varias personas que me están remitiendo pacientes de baja visión para hacerles el entrenamiento, porque muchos especialistas de baja visión están trabajando específicamente la parte visual, ¿sí? La ayuda óptica, obviamente el oftalmólogo con su parte, la corrección de la patología o el medicamento, el manejo quirúrgico, lo que sea. Pero ellos claramente han perdido todo lo que hemos hablado también, sobre todo los que ya tienen una degeneración macular, una distrofia retinal, que su agravante de baja visión afecta mucho la parte emocional. Entonces, en esos pacientes también hay resultados, pero el tratamiento se hace lento y largo. Entonces, muchos desisten antes y otros dicen, yo quiero seguir adelante. Entonces, yo tengo, sobre todo las mujeres, no sé por qué, que en muchas condiciones ya están viudas, solitas en su casa. He tenido varias pacientes con esas características que dicen, no, yo ya déjeme en la casita, yo ya no quiero salir, es que yo no puedo cocinar, es que venir a la cita me es difícil porque yo ya no puedo salir a la calle. Y esa parte emocional afecta mucho el resultado visual, ¿sí? Suena como a cliché, pero así es. Mientras que muchas que dicen, no, es que yo vivo sola y tengo que lucharlo bien, y se hacen el entrenamiento y se hacen las terapias y sí hay resultados favorables, claramente sí. Pero hay que tener en cuenta eso, es lento. Y yo generalmente trabajo de la mano de los especialistas de baja visión para que primero solucionen el tema de corrección y después yo les ayudo con ese aporte en el manejo integral. Vamos a empezar desde lo básico cuando tienen problemas, doctora Marcela. ¿Cuánto tiempo duraría un tratamiento de insuficiencia de convergencia que es tan común, de acomodación, en una persona menor de 50 años? ¿Y cuánto tardaría en una persona mayor de 60 años? ¿Y cuánto es la periodicidad de mantenerlo ahí? Pues yo normalmente no cito ni a nadie, ni a los adultos, ni a los niños, más de 10 o 12 sesiones, porque la gente se cansa. Y fuera de eso, el tema económico. Entonces yo normalmente les digo, mire, vamos a hacer 10 y vamos viendo la evolución. Y les voy mandando ayuda en casa. Entonces yo los tengo 10, 12 sesiones, digamos que más o menos. Y en casa les voy mandando estereogramas, ejercicios de diplopia fisiológica, cordón de Bruch. Y generalmente con 10 sesiones es suficiente. Si ellos pudieran venir unas 2 veces a la semana, sería perfecto. Los adultos mayores tienen una condición y es que como no tienen más actividades, son súper juiciosos con las tareas, porque tienen el tiempo para hacerlas en casa. Entonces, mientras que un niño no, a los niños casi siempre no les pone tareas y ellos no hacen solos y los papás no tienen tiempo, entonces esa es como la diferencia. Entonces, digamos que 10 o 12 sesiones con unas 2 o 3 citas semanales si es posible. Los adultos mayores generalmente 2 citas semanales porque el desplazamiento es más difícil cuando están solitos. De 10 a 12 sesiones son alrededor de 2 a 3 meses. En ese tiempo, doctora, ¿alcanzamos a recuperar condiciones? O nos toca decirles, mire, yo sé, vamos muy bien, pero todavía no hemos llegado al momento esperado. Depende de los valores. Digamos que en las insuficiencias de convergencia, sí. Cuando ya son tropias intermitentes, básicas, por ejemplo, son más demoraditas, ¿sí? Ahorita precisamente tengo un señor que tiene una atropia de 30, pero no quiere cirugía ni el oftalmólogo quiere operarlo, ¿no? Claramente, pues tiene más condiciones de salud, por lo tanto,
pues si una atropia de 30 intermitente es difícil en una persona joven, pues en un adulto mucho más, pero él quiere hacerlo, él quiere básicamente estar cómodo y poder leer. Entonces vamos subiéndole reservas lento. Yo sé que no voy a poder tener unas reservas de 80 como si las lograría en una persona joven, pero con que él tenga unas reservas de 40 o 50 ya le da para sostener esos 30. ¿Me hago entender? Sí, mire, y es que es muy interesante. Es común, ha visto en sus pacientes, estas personas que siendo con un estado eufórico relativamente tolerable, se convierten a atropias por llegar a la tercera edad. ¿Usted lo encuentra en sus consultas? Sí, hay hipotonía muscular sumado a cómo los ligamentos empiezan a perder tono, entonces por eso también aparecen esos verticales chiquiticos en los adultos, empiezan a hacer problemas de endoforias. Sí, esa pérdida de tono muscular sí afecta al sistema emergencial. Muy bien, y ahí viene un tema que sé que es candente y es interesante y genera mucha curiosidad. Muchos hablan de prescribir prismas para ayudar a esos sistemas pues, que entraron en una atropia que no tienen antes y a los cuales no se les tiene un buen pronóstico o no se sabe hacer la terapia o cualquier cosa. ¿Qué piensa usted si tiene esa posibilidad de hacer terapias a pesar de la edad y también tiene la posibilidad de los prismas? Yo creo que las dos cosas, es que fíjate que en Colombia los laboratorios tallan máximo 8 y 8 prismas, o sea que estamos hablando que tenemos una compensación prismática de máximo 16. Apenas el año pasado, tal vez que empezaron, o el antepasado con la pandemia, me descuerdan los años. Creo que hace 2 años fue que empezaron que podían tallar prismas más altos, no sé qué, pero todavía eso no es tan fácil de adquirir. Entonces, si tú estás hablando de una desviación de 16 o menos, pues una corrección prismática que elimine la diplopia puede ser la solución, pero si tú solo le das 2 prismas y no le fortaleces un poquito los músculos, ¿qué pasa si esa desviación te aumenta? Ya el prisma no te va a dar la corrección, o sea que necesitarías prisma y un poquito de terapia para darle fuerza. Pero si estás hablando de una desviación más grande que eso, pues no vas a tener un prisma que la solucione a menos que le pongas un prisma de Fresnel, que estéticamente está más feíto, ¿no? De acuerdo. Y bueno, yo sé que depende del caso, doctora Marcela, pero en general, ¿usted prefiere prismas, evitar los prismas en la medida que es más joven y en la medida que es más adulto, los pensaría más o no tiene una filosofía en ese caso? No, yo siempre trato de arrancar de la terapia. O sea, si yo con terapia puedo sacarlo adelante, le hago. Pero si yo veo que hay casos en que no, sí combino prismas con terapia. Y hay casos en los que ya son estrabismos manifiestos, que no hay de dónde, no hay fusión para hacerle una terapia. Entonces a eso sí los prismo. Muy bien. Doctora, nos ha mencionado en 3 ocasiones el tema de la baja visión. Y me ha llamado la atención y no le he profundizado porque va en orden. La mayoría de nosotros pensamos que en baja visión lo mejor que puede suceder es lograr la mejor ayuda óptica que le permita una buena percepción y defenderse hasta donde sea más posible y lograr aprovechar ese remanente que tiene un de visión. Y usted dice, pero no me los deje ahí. Tengo que hacerle terapia, doctora Marcela. Cuéntenos cómo es esto. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, Javier, como para que todos comprendan la relación. Si yo te tapo los ojos y te digo, yo estoy en mi consultorio en este momento, te digo, Javier, por favor, vete caminando de aquí hasta la puerta de entrada o hasta la sala de espera con tus ojos tapados. ¿Cómo te vuelves? Tú te vuelves rígido e inseguro. Tú empiezas a caminar así, entonces eso les pasa a todos los pacientes que han sido videntes y tienen una enfermedad que afecta su proceso visual. Empiezan a cambiar su habilidad motora, se vuelven más rígidos, su andar es diferente, ¿sí? Obviamente es un instinto natural de protección. Entonces, casi todos los pacientes de baja visión pierden seguridad motora. Entonces, yo tengo un paciente de baja visión que tiene, no sé, 24 años y con un remanente visual solamente de un 20%. Ese muchacho, yo le digo, camina por este riel con los ojos abiertos. Y él lo hace de una manera, y le digo, ahora cierra los ojos, y lo hace de otra. Entonces le digo, pero ¿por qué si estás viendo mejor con el ojo abierto que con el ojo cerrado? Entonces intentan, o sea, como recuperarles esa seguridad motora. Eso es básicamente el punto principal. La baja visión afecta, por supuesto, la percepción del espacio, esa coordinación motora que va a traer después otras consecuencias. Entonces, yo, por ejemplo, el Instituto
Nacional de Ciegos, no, se me olvidó, Javier, el de baja visión queda en el sur, se me olvidó en este momento el nombre. ¿El INSI? ¿Instituto Nacional para Ciegos? No. Tratamiento. Bueno, ahorita ya te digo. Ellos hacen un manejo integral con psicología, oftalmología, terapia ocupacional, terapia física y manejan muy bien esa parte integral de los de baja visión. Así trabaja también el Instituto de Ángel Barañán en España, así trabaja también en Estados Unidos. O sea, no solamente la ayuda óptica, sino el manejo integral del paciente. El CRAC, ¿será? El CRAC, el Centro de Rehabilitación. Entonces, perfecto. Como bueno, entrar un poquito en ese tema de mayor integralidad. Fíjese cómo viene aquí la importancia de la integración de profesiones o especialidades. A usted le llega su gente de baja visión ya corregidos con sus ayudas ópticas para que usted le haga su terapia de adaptación al entorno. Bueno, hay un tema que nos ha llamado mucho la atención por rato, doctora, y es que tanto las terapias han evolucionado. Nosotros veníamos acostumbrados del trabajo con prismas, del trabajo con lentes negativos y positivos, de todas esas terapias de consultorio. ¿Qué nos puede contar de nuevo de qué hay para lograr tratamientos más efectivos en consultorio? ¿Qué otros elementos están utilizando? Pues mira, hay varios softwares nuevos que trabajan con base en la terapia dicóptica. Está el Visionary, hay uno que se llama Amblionet. Hay varios que ya han encontrado como estas nuevas estimulaciones que se pueden hacer a nivel cerebral que mejoran los procesos visuales. Entonces, esos softwares podrían ser una opción. Hay ahora varias opciones de trabajo de integración con realidad virtual que también mejoran esos procesos tanto visuales como de integración ojo-mano. Hay softwares de habilidades visoperceptuales. Casi toda esa nueva tecnología se está dando a través de softwares y aplicaciones que son en las que están poniendo como todos los nuevos resultados de la neurociencia. Bien, ¿y esos software están disponibles tanto en consultorio como en casa? Algunos sí, algunos son costosos para el paciente. Por ejemplo, el Visionary, tú tienes que pagar un fee mensual para tenerlo en tu consultorio, pero el paciente además tiene que pagar 17 euros mensuales para poderlo trabajar en casa. Entonces, es lo que el paciente te paga a ti más lo que el paciente paga por el uso del software. Pero pues digamos que si tienes un hijo miope y tienes que poner 17 euros mensuales, pues tú lo haces, ¿no? Pues, y eso de la misma manera para adultos mayores. Hay algunos softwares online que permiten como pagos mensuales que fortalecen lo que tú haces en consultorio. ¿Y en su experiencia, funcionan? ¿Son efectivos? Sí, yo creo que lo que yo les decía ahorita, a mí me parece que los niños no son tan juiciosos, pues porque los niños solos no hacen y muchos padres no tienen el tiempo, pero los adultos mayores sí, porque tienen el tiempo y tienen la disponibilidad. De acuerdo. Bien, dentro de esta conversación, otra palabra que ha mencionado varias veces ha sido el Alzheimer. A esto que a todos le tenemos un pánico impresionante y que, doctora Marcela, quizás encontramos o escuchamos cada vez de más personas con Alzheimer después de su tercera edad. ¿El tratamiento, el entrenamiento visual, tiene alguna influencia para volverlo más lento o prevenirlo el Alzheimer? Sí, mira, de acuerdo, el Alzheimer tiene como una clasificación por etapas. Entonces, en la primera, segunda y tercera etapa del Alzheimer, ni siquiera el que tiene Alzheimer es consciente que tiene la enfermedad porque esas pérdidas de memoria las asumen como normales. Cuando empieza de etapa 4 en adelante es cuando ya se empieza a hacer como más tangible que realmente esa pérdida está grabando, digámoslo así, y ahí va acompañado de pérdidas visuales. Dale. Si de un momento a otro, de manera simple, nada profundo, vamos perdiendo memoria, podría ser un signo de que viene un potencial Alzheimer sin que sea seguro. Sí, digamos que aprovecho tu paréntesis para decir que por medio de OCT se evalúan las células ganglionares. Eso es uno de los diagnósticos precoces de Alzheimer. Lo que pasa es que en Colombia apenas nosotras hicimos una investigación con Joana Garzón, el doctor Guillermo Marroquín y Paula Acevedo en la Universidad de La Salle, y los OCTs se hicieron todos en Horus. Y encontramos que sí hay
pérdidas, hicimos electroretinograma funcional y OCT, y encontramos que sí hay pérdidas o sea, esos mismos acúmulos lipídicos que se hacen en el cerebro por el Alzheimer también se hacen en retina, en células ganglionares. Entonces, disminuye la cantidad de células ganglionares. No, esos mismos acúmulos lipídicos que se hacen en el cerebro también se hacen en retina. Entonces, eso puede ser un diagnóstico precoz de Alzheimer, ¿sí? Eso podría ser una opción para hacerse, pero digamos que cierro el paréntesis, pero eso es súper importante. Bueno, entonces íbamos en las etapas. Ajá. Entonces, cualquier pérdida de memoria, sí, uno ya tiene que empezar a como hacerla consciente para ver si sí hay, sobre todo si hay algún componente heredofamiliar. O sea, si en la familia alguien ha tenido Alzheimer y uno empieza a tener pérdidas, así sean bobas, que se devuelve al cuarto porque se le quedaron las llaves y se dice, ¿pero a qué me devolví? Sí, así sean cosas bobas, pero ya empezarles a prestar atención, porque no es normal tener pérdidas de memoria, ni siquiera cuando uno es adulto mayor. Entonces, digamos que íbamos en eso, vamos por etapas. Entonces, en las primeras 3 etapas del Alzheimer, la gente ni siquiera sabe que tiene Alzheimer porque asume que las pérdidas son normales. Ya después empiezan a verse alteraciones visoespaciales, visoperceptuales, pérdida de memoria visual, alteraciones de atención visual y obviamente en la medida en que el Alzheimer va aumentando de etapas, pues ya coordinación visomotora, fíjate que los pacientes de Alzheimer no solamente pierden la memoria, ya cuando el Alzheimer está muy avanzado empiezan a perder la parte motora, ya no se mueven, ¿sí? Entonces, hay muchas investigaciones que muestran todos los cambios visuales y oculares que ocurren en la enfermedad de Alzheimer, sobre los cuales nosotros podríamos empezar a intervenir de una manera temprana, porque cuando ya está avanzado, pues ya la capacidad cognitiva no les da para hacer un entrenamiento muy difícil. Entonces, el entrenamiento visual sí es una manera de trabajar, de prevenir, de ralentizar el Alzheimer. Claro, sí, podemos trabajar los campos visuales, o sea, la visión periférica, podemos trabajar la conciencia, la memoria visual, la atención visual, la coordinación ojo-mano, podemos trabajar ejercicios de color, de percepción de color, o sea, hay mucha cosa que se daña en el Alzheimer que es netamente visual. Mire, doctora Marcela, yo concluyo aquí algo que es fundamental, y es, si tengo una buena entrevista con mis pacientes, yo sé qué voy a hacer. Así es. No sé cuántos de nosotros le preguntamos, y se lo digo porque no lo hago. A usted se le va la memoria de vez en cuando, se pierde de vez en cuando, como que se le olvida, no sé, y si alguien nos dice, oiga, sabe que sí, y últimamente más, porque creo que como que hay temporadas o algo así, automáticamente debe haber una reacción nuestra para presumir que algo viene. Quizás no vendría nada, pero nuestro comportamiento como especialistas de la salud es sospechar a que hay un riesgo y enseguida actuar, doctora Marcela, y es cuando vienen entonces las interconsultas, las evaluaciones, el OCT, llamar a la doctora Marcela y decirle, doctora Marcela, mi paciente está perdiendo la memoria y apenas tiene 40, o sea que a los 60 ya tiene una alta probabilidad. Posible, ¿no? Es posible, nadie lo podría llegar a decir. En este orden de ideas, y para ir cerrando, doctora Marcela, se habla mucho en estos días de la gimnasia cerebral, ya nos había usted dicho. Y entonces para todo, y se vuelve como un cliché. Entonces ya gimnasia cerebral para venderte algo, y entonces te hacen entrar aquí, lo vemos en las aplicaciones. El entrenamiento visual se convierte entonces en una gimnasia cerebral. Aporta, sí, digamos que yo diría que no la suple, por supuesto no, porque nosotros nos enfocaríamos en la parte visual, que es nuestro campo, pero en esa gimnasia cerebral intervienen psicólogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, en los que empiezan a trabajar todos los otros aspectos que una pérdida cerebral, que una pérdida de capacidad cerebral puede influenciar. Entonces nosotros desde nuestro conocimiento de la parte visoperceptual, visoespacial, visomotora, podemos aportar muchísimo. Carambas. Bueno, pues aquí nos quedan muchas conclusiones que son realmente oportunidades. Las personas de la tercera edad están presentando un comportamiento que es asociado de manera natural a esa etapa de su vida.
ser más lentos, ser más inseguros, dejar de hacer actividades, dedicarse a no hacer ejercicio, en fin. Y resulta que todas estas cosas podrían ser trabajadas, claro, en otras especialidades, pero desde la neurooptometría, desde la terapia visual, desde el entrenamiento, como ustedes lo quieren llamar, dependiendo de este análisis que hagamos. Primero, de una muy buena anamnesis para poder encontrar en dónde está, porque entender el paciente y las condiciones oculares y profundizar sobre ellas. Doctora Marcela, usted que conoce nuestro gremio, que es una docente, que es conferencista, que vive, que está ya en su centro de entrenamiento, que además es muy agradable, muy grande. ¿Qué recomendaciones nos deja? Nos quedan 4 minutos en donde nosotros estamos dejando pasar las oportunidades cuando las tenemos y hacemos consulta en qué es lo que no estamos profundizando, qué nos hace falta para entrar en esta vía de atender, como estamos hablando hoy, mejor a las personas de la tercera edad. Pues Javier, no sé si esto vaya a generar incomodidades, pero yo creo que nos falta estudio. Yo creo que la mayoría de los optómetras se han enfocado en la parte óptica y hemos dejado de lado todo el resto de áreas en las cuales nosotros podemos influir. Y esta misma culpa, digámoslo así, hace que las otras profesiones no sepan qué hacemos nosotros. Cada vez que yo hablo con un psicólogo, con un geriatra, con un neurólogo, me dice, pero ¿cómo así? Es que usted es optómetra, o sea, ya tiene corrección óptica. Entonces, sí, y la parte perceptual y la parte visual, ¿y qué pasa con el paciente que tuvo un golpe, una confusión y empieza a tener pérdida de habilidades visoespaciales? ¿Qué pasa? Sí, y todo es campo nuestro que no explotamos. Entonces, yo diría que entre nosotros más estudiemos y más nos fortalezcamos, que los otros gremios conozcan realmente la capacidad que tiene un optómetra, ahí es donde se nos van a abrir más las puertas. Es lo que yo creo realmente. De acuerdo, tenemos que profundizar más. Bien, usted está siendo parte de un panel de conferencistas, expertos internacionales en el manejo de la miopía, y usted es una experta en este tema de la neuroplasticidad ocular, de las terapias. ¿Qué hace una profesional hablando en un encuentro de expertos en miopía? Cuéntenos un poquito eso, porque es que hace parte de lo que usted está hablando, creo. Es que en el control de miopía, básicamente, que si el ojo creció, que si la córnea cambió, que si el defecto refractivo aumentó, ¿verdad? Entonces, que el lente escleral o la atropina o un lente oftálmico de corrección. ¿Y qué pasa cuando esa miopía aumenta y el paciente tiene una endoforia? ¿O qué pasa cuando esa miopía está creciendo y el paciente tiene una alteración vergencial o acomodativa? ¿Qué pasa en que además de que tú encuentres que un adolescente hoy tenía -3 y te llega al año con -5, ¿qué pasa si además no tiene buena flexibilidad acomodativa? ¿Sí? Entonces, esa parte en el control de miopía se ha enfocado mucho en la parte del crecimiento de la longitud axial y en la parte óptica, pero no en la parte de visión binocular. Y muchas veces la visión binocular es la que determina cuál es el mejor manejo para ese paciente. Si tiene una endoforia, será bueno que le pongas lentes de contacto o es mejor lentes oftálmicos por la distancia vértice. ¿Será que está bien si tu paciente tiene, además del crecimiento de la miopía, un exceso acomodativo, que tú le pongas atropina? ¿O sería mejor entonces que solamente lo manejes con lente escleral? ¿Sí? Entonces, ¿cómo esa visión binocular influye en la decisión que tú tomas para hacer ese control de miopía? Caramba, bueno, pues todo esto hace parte del trabajo que hace la doctora Marcela Camacho, lo hace en su centro de entrenamiento. ¿Cómo se llama el centro de entrenamiento, doctora Marcela? ¿Me recuerda? IBIX Performance. IBIX Performance. Es un centro de entrenamiento visual muy bien elaborado, muy bien planeado. Es una amplia en donde las personas pasan por diferentes áreas y módulos en donde hay una especificidad de tratamiento y estimulan habilidades y funciona muy bien. Por eso estamos hablando con ella de cómo mejorar habilidades y trabajar en las personas de la tercera edad. Por eso también la invitaron a ser parte de un grupo de expertos en miopía, porque no solamente estamos hablando de corregir visualmente, también de qué pasa con ese proceso muscular ocular y la relación con la vida en general, esa coordinación que tenemos. Así que, doctora Marcela Camacho, gracias por estar con nosotros en Salud Visual hoy. La invito para el próximo jueves
Y siempre tenemos un invitado especial que viene con toda esta sabiduría, con esta experiencia, con este deseo de aportar. Hoy nos están escuchando por este Zoom, por este webinar. Hacemos también un Facebook Live y esto queda grabado en nuestro canal Franja TV, tanto en la página como en YouTube. Así que, bueno, a ustedes los dejamos con toda esta información y el mensaje de la doctora Marcela. Tenemos que estudiar y trabajar más en actualizarnos, porque es mucho lo que está cambiando todo. Doctora Marcela, bendiciones. Nos vemos muy pronto. Gracias a ustedes. Buena tarde. Chao. Got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I run around the whole world, chasing that thrill. From the bottom to the top, I'm finna knock it out. Oh no, I'm the talk of the town. I know you're feeling it now. Come on and move to the sound. And keep it going, and turn it up loud. Transitions. Luz bajo control. Pide a tu especialista de la visión el nuevo Transition Signature Gen 8. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.